Hablamos de la histología. Histo pues proviene del griego histos, que significa tejidos, y logos, que ya conocemos, el estudio, ¿no? Agrupando los dos términos, podemos definir la histología en cuatro palabras. Ahí tenemos la histología como estudio de los tejidos, básicamente, ¿no? Histología es el estudio de los tejidos, que no se les olvide, ¿ya? Y acá estoy citando a un padre de la histología quien ha estudiado a más profundidad a la histología, lo cual ha encontrado, ¿no?, 20 tipos de tejidos en, en los humanos, en un organismo, ¿no?, completo. Por lo que a medida que el tiempo ha ido pasando, pues algunos otros autores han encontrado de que solamente eran algunos tipos de un solo tejido, ¿ya? Es decir, había un tipo de tejido que pues, tenía algunas características algo diferentes, nada más, ¿no? Y actualmente ya se habla solamente de cuatro tipos de tejidos que les voy a presentar en más adelante, ¿ya? Entonces ya dijimos que las células se agrupan para formar los tejidos, ¿no? De ahí el concepto de tejidos, conjunto de células que tienen características comunes. También pues tienen un mismo origen embrionario, ¿no? Y pues van a cumplir funciones muy importantes. Acá están los cuatro tipos de tejidos. Tenemos el tejido epitelial, el tejido conjuntivo o conectivo. En algunos textos van a encontrar como conjuntivo. Acá pues dice conectivo, ¿no? El tejido muscular y el tejido nervioso. Ya son los cuatro tipos de tejidos que vamos a estudiar y que se encuentran en nuestro organismo, ¿no? Nuestro cuerpo, pues básicamente está formado por estos cuatro tipos de tejidos, que bueno, algunos pues incluso presentan algunas especializaciones que vamos a revisar más adelante. Bien, doctor, le doy la palabra para hacer una complementación respecto a la introducción de la histología. Está bien, de forma complementaria nada más, Franz. em, Estos tejidos obviamente se ven como está en la imagen al microscopio óptico. Y el microscopio óptico, como ustedes saben, tiene aumentos desde el 10 hasta el 40, creo, para el X. Y para observar los tejidos, en este caso los tejidos animales, se utilizan colorantes. Se ha desarrollado todo un área del conocimiento que se llama histoquímica, que es básicamente el rama que estudia coloraciones para tejidos, y me imagino que para vegetales también debe haber. Pero en todo caso, eh, hay una coloración que se llama coloración universal porque se utiliza mucho, que es hematoxilina eosina. Los cuatro tejidos que ven en pantalla están teñidos con ese colorante. Lo que ven azul a morado más o menos es hematoxilina, que tiñe todos los elementos ácidos de la célula, como el núcleo. No se olviden que en el núcleo están los ácidos nucleicos. Y la eosina, que es un colorante ácido, es lo que ven con color rosado, tirado a anaranjado más o menos, ¿no? Y tiñe todos los elementos citoplasmáticos. Entonces, tengan presente eso nada más para apreciar, digamos, las características celulares de cada tejido. Y finalmente, decirles también de que no solamente las células asociadas componen los tejidos, sino también hay una sustancia intercelular que también algunos autores le llaman sustancia fundamental. Franz también le llama otro nombre que no recuerdo. ¿Qué le llamas vos, Franz? A la sustancia matriz. Ya, todo eso es lo mismo. El nombre que le sea más fácil
adáptenlo, pero matriz extracelular, sustancia intercelular o sustancia fundamental es básicamente lo mismo, lo que existe entre las células. En algunos casos es abundante, en algunos casos es, como en el tejido epitelial, pueden apreciar, es escasa. En algunos casos es dura, como en el tejido óseo, porque tiene mucha deposición de minerales. En otros, como la sangre, es fluida. Entonces tengan presente eso, que no solamente las células componen los tejidos, sino esa sustancia tan importante que le han llamado inclusive sustancia fundamental. Nada más, adelante, Franz. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a entrar a la descripción de cada uno de estos tejidos. Vamos a revisar sus principales características, etc. Muy bien, empezamos con el tejido epitelial. El tejido epitelial pues proviene de griego, pues todos los términos de griego, ¿no? Que epi significa de encima. Bueno, de ahí seguramente pues se han ido matizando el término, eh, porque reviste pues todas las superficies externas de los órganos, incluso del organismo también, ¿ya? Asimismo pues reviste todas las cavidades internas del organismo y también de los órganos, como el caso del corazón, etc. Si damos un ejemplito al corazón, internamente está recubierta por un tipo de epitelio y externamente lo mismo, está cubierta por una capa del tejido epitelial. Entonces, este tejido pues está encargado de revestir todos los órganos. Y por otro lado, pues el conjunto de las células epiteliales también se agrupan para formar las glándulas, que tienen una capacidad de secreción, es decir, secretan un tipo de producto, ya sea desecho o pues ya sea para el uso del propio organismo, ¿no? Como el caso de las hormonas. Acá revisamos algunas de las características importantes que tiene pues este tejido epitelial. Entonces, ¿qué encontramos acá en esta imagen? Tal vez es un poco, bueno, yo diría mal dibujado, porque el tejido epitelial pues está unida estrechamente, más claro, está unida, casi no dejan espacios entre células, mientras acá en esta imagen está mostrando varios espacios, ¿no? Entonces, tal vez tenemos acá otro ejemplo. Observen en esta imagen más bien, observen cómo están unidas las células, o sea, no dejan espacios entre células, ¿no? Entonces, esa es la característica más importante que se debe considerar. Por esa razón, pues, no va a presentar vasos sanguíneos entre células, tampoco va a pasar los nervios, etc. ¿Ya? Y otro detalle que quiero mencionar es lo siguiente, de que todo epitelio o todo tejido epitelial descansa sobre una membrana basal que está por acá donde estoy señalando con el puntero láser. Creo que sí, no sé si observan. Entonces ahí está. Todo el epitelio descansa sobre un tipo de tejido conjuntivo, pues denominado también como membrana basal. Ya de ahí que mediante difusión también estas células se nutren, porque si no hay vasos sanguíneos, ¿cómo se pueden nutrir, no? Directamente los nutrientes se difunden hacia las células epiteliales. Ya eso sería respecto a algunas características importantes. Repito entonces, lo básico, están unidas estrechamente las células sin dejar espacios entre células, ¿ya? Y por esa razón no hay vasos sanguíneos, no hay nervios, ¿no? Muy bien, a ver, respecto a algunas características de las células epiteliales, podemos decir que, pues generalmente las células son poliédricas, ¿ya? Tan parecidos a formas geométricas, pero no tanto así, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, las células planas, acá las células cúbicas, que presentan dimensiones algo simétricas,
Y acá al otro extremo pues tenemos células altas, prismáticas, ¿no es cierto? Su núcleo pues está ovalado y ligeramente aplanado, ¿ya? Entonces eso sería para que tengan en contexto. Por tratarse de un tema importante, vamos a aceptar al último integrante. A ver, muy bien. Continuando con la descripción de las características celulares, algunas células epiteliales hacia su superficie apical, es decir, hacia donde se encuentra hacia afuera, más claro. Permítanme un segundito. Muy bien, observen que presentan algunas vellosidades. Son prolongaciones citoplasmáticas eh, que presentan algunas células, ¿no? Entonces acá un ejemplo típico de las células columnares. Muy bien, eh, considerando algunos parámetros morfológicos y fisiológicos, si quieren llamarlo así más fácil, tomando en cuenta las formas y las funciones que tienen el conjunto de células epiteliales, que son tejidos obviamente, podemos clasificar de manera general en tres. Ahí tenemos al epitelio de cubierta, que algunos autores lo llaman también como epitelio de revestimiento, ¿ya? O epitelios membranales. Luego tenemos al epitelio glandular o epitelio secretor. Y finalmente tenemos el epitelio sensorial o neuroepitelios. El último, el epitelio sensorial, de ahí vamos a empezar hablando, ¿ya? Este tipo de epitelios están constituidas por células especializadas, ¿no? Que o que llevan a cabo las funciones estrechamente relacionadas con el sistema nervioso, ¿ya? Eh, este tipo de tejido epitelial, o en este caso este tipo de epitelio sensorial, pues está localizada en el fondo de la nariz, por ejemplo, ¿no? La mucosa epitelial, que, por lo cual nosotros podemos sentir el olor, ¿no es cierto? La mucosa olfatoria es un ejemplo claro, ¿no? Y así, este tipo de epitelio lo vamos a encontrar en los órganos de los sentidos principalmente, ¿ya? Estamos hablando del epitelio sensorial. Muy bien, ahora sí vamos a empezar a describir el epitelio de cubierta. El epitelio de cubierta o de revestimiento, como lo dice, está encargado de recubrir todas las cavidades, dijimos, ¿no? Y además todas las superficies externas de los órganos, ¿ya? Entonces, este conjunto de células se puede presentar eh, como una capa simple de células, como ven acá, o también pueden encontrarse como varias capas, que acá les muestro, ¿ya? Entonces, podemos subclasificarlo en simples y estratificados. Simples porque dijimos que solamente están representadas por una sola capa de células, ¿ya? Y llamamos estratificados a, a los epitelios que están conformadas por varias capas de células. Acá en este ejemplo observamos 1, 2, 3, hasta 5 capas, ¿no? Y así puede llegar a conformarse hasta 50, hasta 100 capas de células epiteliales, ¿ya? Y la característica que hemos mencionado es que acá pintado de color amarillito, pues esa sería la membrana basal. Todo epitelio descansa sobre una membrana basal. Muy bien, volvemos al epitelio simple. El epitelio simple, pues tenemos también este tipo de epitelio en algunos órganos que están dispuestas de forma plana, o sea, las células son planas, algunas son cúbicas y algunas son cilíndricas,
¿ya? De esa forma van recubriendo a los órganos. Recuerden que es de cubierta, ¿no ve? Y acá a un extremo se observa un dibujo donde es básicamente el peritoneo, que está representada por células epiteliales planas, ¿ya? Es un cortecito que lo han hecho y lo han dibujado. Observen que al medio, donde estoy señalando, se observa el núcleo, pero fíjense que las células son planas, ¿ya? Algunos autores lo llaman como planas, escamosas o pavimentosas, por las características morfológicas que presentan estas células, ¿ya? Y por otro lado tenemos, bueno, dando algunos ejemplos de los epitelios planos, pues donde localizamos, encontramos en el peritoneo, ya también encontramos en la caja torácica, ¿no? La pared interna está tapizada por la pleura, ¿ya? ¿Dónde más? En los vasos sanguíneos de menor calibre, por ejemplo, los capilares ya están solamente constituidas por una capa de células epiteliales planas, ya conocidas también como endotelios. La cubierta externa del corazón también está tapizada por células planas, conocida como pericardio, ¿ya? Bien, acá por otro lado tenemos acá en la parte media del dibujo, pues las células cúbicas, ¿no? Simples y cúbicas, simples porque están conformadas por una sola capa de células, ¿no? Hay pintado de color azulcito más oscuro, son los núcleos, ¿no? No sé si ustedes pueden lograr ver de que hay una apariencia de ser cúbicas, ¿no es cierto? Y este es un ejemplo de los vasos, perdón, de los conductos urinarios, conocidas como túbulos renales, es decir, en los riñones existen varios conductos, los cuales están encargados de hacer una reabsorción, etcétera, que más adelante vamos a hablar, ¿ya? Pues son formadores de la orina. Ahí están. Muy bien, y al otro costado, acá al extremo izquierdo de su pantalla, tenemos a las células cilíndricas constituidas por una sola capa de células, como se observa acá, ¿no? Son células altas, cilíndricas, pero simples, ¿no? Entonces estas están localizadas en los intestinos, ¿no? En el intestino delgado y en el intestino grueso. Son los ejemplos típicos que podemos señalar. Muy bien, pasamos al epitelio estratificado. ¿Ya? Dijimos que están conformadas por varias capas de células. Esa es la característica, ¿no? Entonces, podemos subclasificarlo en queratinizados y no queratinizados. Para que les quede más claro, queratinizados, aquellos epitelios que son secos, y no queratinizados, aquellos epitelios que son mojados, ¿ya? Queratinizados, ¿de dónde proviene ese término? Pues proviene de lo siguiente. Queratina es una proteína que está en el citoplasma de las células epiteliales, ¿no? Cuando envejece las células epiteliales, pues esta queratina se llena y lo convierte totalmente en seco, más claro, ¿ya? Y como ejemplos típicos podemos mostrar de nosotros, a ver, la uña, que es un ejemplo típico, ¿no? La uña, pues es un tipo de epitelio estratificado, queratinizado, duro, ¿cierto? Seco, más claro. Los cabellos, las plumas, la palma de la mano también está constituido por este tipo de epitelio, ¿ya? Las pezuñas, ¿qué más podemos mencionar? A ver. Luego tenemos los epitelios no queratinizados. Acá en estas células epiteliales está ausente o no se desarrolla tanto esta proteína queratina, por lo que toda la vida se mantienen húmedas, ¿ya? Estos epitelios, que están conformados por varias capas, observen. Muy bien, ¿dónde lo encontramos este tipo de epitelio? La mucosa
de la boca, ¿no? Por dentro de los labios está ubicada este tipo de epitelio. Nuestro esófago también está conformada por un epitelio plano, pero por varias capas, no solamente de una. Y otros ejemplos más, como el caso del ano, también epitelio estratificado, y la mucosa vaginal también está constituida por este tipo de epitelio, ¿no? Estamos hablando de los epitelios húmedos. Muy bien, pasamos al epitelio glandular. El epitelio glandular dijimos que es la conformación de células epiteliales que van a formar las glándulas, ¿no? Todas las glándulas que tenemos en nuestro organismo son eh, las células, o están conformadas por las células epiteliales, ¿no? Entonces, estas tienen la capacidad de secretar un producto, dijimos, ¿no? Y podemos clasificar dependiendo hacia dónde vierten su producto de secreción o hacia dónde, bueno, su destino de secreción, ¿no? En tres, ¿no? Como exocrinas, endocrinas y mixtas. Las dos primeras se manejan más. Exocrinas, exo de afuera, ¿no? Entonces, hay glándulas que tienen capacidad de producir, bueno, ya sea un producto, y luego lo vierten hacia el medio externo, hacia afuera, ¿no? Como el caso de las glándulas lagrimales que lo botamos hacia afuera. Luego tenemos las glándulas sudoríparas, también se vierte hacia afuera. Las glándulas mamarias, otro ejemplo, hacia afuera, ¿no es cierto? Bien, las glándulas endocrinas es lo contrario, producen una secreción, principalmente hormonas, y lo vierten directamente hacia nuestro cuerpo. Lo depositan a los vasos sanguíneos y pues esa secreción producida pues directamente se va a los tejidos para ser usada, ¿no? Esa es la diferencia. Mixtas son algunos órganos que pues tienen esa capacidad de producir una secreción para el medio externo, también para el medio interno. El único ejemplo para mí es el páncreas, lo más conocido. Muy bien, también podemos clasificar por número de células que constituyen las unidades secretoras, o los epitelios, más claro, ¿ya? Podemos clasificarlo en unicelulares y multicelulares. Repito, en unicelulares y multicelulares. Las unicelulares son eh, unidades de células que están dispuestas solamente una, dos, tres, así nada más. Y yo tengo un ejemplito claro acá en esta imagen, les voy a mostrar. Ya, a ver si pueden observar en esta imagen. Vean que entre los epitelios, que también son epitelios, existen unas células secretoras, acá donde estoy señalando, conocidas como células caliciformes, ¿ya? Sin embargo, tenemos, por otro lado, en nuestro estómago, es un ejemplo muy típico, la mucosa del estómago que está constituida por una cantidad, bueno, por unidades secretoras múltiples, ¿no? De células. Es de ahí que se llaman como multicelulares, no están con solamente una. Y finalmente lo clasificamos por la naturaleza o calidad de producto que secretan o que producen las glándulas, ¿no? Podemos decir que algunas son cerosas, algunas son mucosas. Cerosas porque tiene un aspecto como agua. La lágrima, por ejemplo, es como agua, ¿no es cierto? Y el sudor también. Algunos pues son mucosas o más espesas o más viscosas, si quieren llamarlo, como el caso del moco, por ejemplo, ¿no es cierto? La saliva también, hay no me acuerdo en este momento, una de las glándulas salivares produce
un tipo de saliva bastante espeso, las glándulas sublinguales, si no me equivoco, ¿ya? Entonces a eso nomás se refiere. Bien, eso sería respecto a la descripción del epitelio o del tejido epitelial. Si tienen alguna consulta, pues estamos abiertos y si el doctor quiere hacer algunos aportes, vamos a dar el espacio. Sí, Franz, eh, no sé si lo dijiste de pasada, pero es importante remarcarlo, el hecho de que el tejido epitelial tiene una gran capacidad de regeneración, es decir, que sus células constantemente se están renovando. El clásico ejemplo es la piel. La capa más superficial de nuestra piel, llamada epidermis, se renueva cada 14, 18 días. Entonces, podríamos decir literalmente que tenemos nueva piel cada 18, 20 días. Lo propio pasa en las glándulas. Las glándulas, al estar integradas por este tejido epitelial, se renuevan también constantemente. Y finalmente, esos epitelios que hiciste referencia, como es el pericardio, peritoneo, pleura, etcétera, forman superficies de resistencia al roce y de constante regeneración. Entonces, gracias a eso, por ejemplo, los órganos abdominales que constantemente están rozando dentro de la cavidad no se desgastan porque su superficie es epitelial y constantemente está siendo renovada. Creo que eso es todo, Franz. Has hecho la clasificación adecuadamente. Eh, en términos de número, por ejemplo, de las células que integran una glándula, el único ejemplo en realidad es de glándula unicelular, es la célula caliciforme, que tenemos células caliciformes en muchos lugares, ¿no? Nariz, fondo de la nariz, ¿qué más? En el intestino, etcétera. El resto de las glándulas son necesariamente multi o policelulares. Esto significa que están integradas por miles o millones, en algunos casos, de células secretoras. Tal es el caso, por ejemplo, de la glándula mamaria, el hígado, que se considera la glándula más grande del organismo, y el páncreas también, al que vos hiciste referencia. Eso nada más, Franz. Adelante. Gracias, doctor. Bien, muchas gracias. Suscríbanse al canal y denle like al video.